Vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor en un texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 16 al 21 es lo que vamos a estar compartiendo por la gracia del Señor. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad de leer tu palabra. Te pedimos que esta mañana nuestros sentidos sean sensibles, Señor, y estén atentos para lo que tú quieres transmitirnos, enseñarnos, que haya también a través de esta predicación un llamado, Señor, a quienes no creen, a que pongan su confianza y su fe en la obra de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El nombre de esta predicación es la perfecta expresión del amor de Dios. El mundo entero ha sido mordido por el pecado y la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Dios envió a su Hijo para que muriera no solo por Israel, sino por el mundo entero. ¿Cómo nace de arriba una persona? ¿Cómo es salvada de perecer eternamente? Creyendo en Cristo Jesús, mirando a Cristo por la fe. El 6 de enero de 1850, una tormenta de nieve paralizó por completo la ciudad de Colchester, Inglaterra, y un muchacho no pudo asistir a la iglesia como solía hacer. Así que se fue a la capilla metodista primitiva más cercana, en donde un laico mal preparado sustituyó al predicador ausente. Su pasaje bíblico fue Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Por muchos meses el adolescente se había sentido miserablemente convencido de sus pecados, pero aunque se había criado en la iglesia, siendo tanto su padre como su abuelo predicadores, no tenía la seguridad de la salvación. El ministro sustituto, mal preparado, no tenía mucho que decir, así que repetía y repetía el texto. Un hombre no tiene que ir a la universidad para aprender a mirar, gritaba. Cualquiera puede mirar, un niño puede mirar. En ese momento miró al visitante sentado a un lado y señalándole le dijo: joven, tú tienes una expresión que da lástima. Muchacho, mira a Jesucristo. El joven miró por fe y así fue como se convirtió el gran predicador Charles Spurgeon. Para quienes lo desconocen, Charles Spurgeon es llamado el príncipe de los predicadores del siglo XIX, muy citado, muy leído hasta el día de hoy. Esta invitación es la que el Señor nos hará esta mañana por su palabra. A quienes nunca han respondido a la fe, a quienes nunca han respondido al mensaje del Evangelio, a que miren a Cristo por primera vez, y a quienes ya lo hemos hecho, a que volvamos a deleitarnos, ciertamente, en el gran amor de Dios para con nosotros a través de Cristo nuestro Señor. Vamos a desarrollar el texto sin puntos esta mañana, solo vamos a recorrer los versículos. El 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Martín Lutero decía que Juan 3:16 es una especie de evangelio en miniatura. Otros lo llaman el mismo corazón del evangelio,
Probablemente es el versículo más conocido de toda la Biblia, dice James Barclay. Este versículo nos permite observar, iglesia, 5 aspectos de la manifestación del amor de Dios. Primero, su carácter, la característica de este amor. Dice, de tal manera amó. Lo segundo es su autor. Dios mismo es quien expresa este amor. Su objeto u objetivo, su objetivo es el mundo. Y su don, el Señor Jesucristo, su unigénito. Y el propósito es que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta expresión, porque de tal manera amó Dios al mundo, la NBI la traduce así, por tanto amó Dios al mundo, es decir, nos está dando evidencias de la magnitud del amor de Dios. Es un amor, iglesia, perfecto, es un amor eterno, es un amor que se condice, que se relaciona con el carácter de Dios. Amén. Cuando nosotros somos capaces de amar a una persona, nosotros experimentamos parcialmente, esta especie de amor, ¿no? Cuando tú amas a tu esposa, cuando tú amas a tus hijos, o los esposos a sus esposas y las esposas a sus esposos, tú te entregas, tú te das, tú te inviertes, eres capaz de hacer una sombra, ¿no? de tal manera. Con todo, nuestra manifestación de amor es imperfecta porque nosotros somos también hombres y mujeres imperfectas. Ahora bien, estamos hablando de que el Padre, ¿no? Dios Padre, el soberano, el eterno, amó al mundo. Por lo tanto, ese amor está por sobre lo que nosotros aún podemos llegar a concebir. En el contexto de este escrito, ¿no? Para el paganismo, el amor de los dioses era absolutamente ajeno. Ellos no concebían un Dios capaz de amar. Los judíos entendían que el amor era exclusivamente para el pueblo de Israel y que ciertamente Dios no amaba a los gentiles. Los gentiles son los no judíos. En cambio, la palabra aquí nos dice que Dios ama al mundo y está haciendo una referencia a toda la humanidad sin ningún tipo de distintivo o distinción étnica. Dios ama al mundo. Es la primera vez que aparece en el Evangelio de Juan la palabra amar, que se encuentra más de 35 veces en este texto, en el Evangelio de Juan, y 31 veces en Primera de Juan, imagínense, más que el doble que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Lucas habla 13 veces de la palabra amor. De los 3 términos griegos que expresan este sentimiento, ¿no? del amor, el que se está utilizando aquí es el más profundo y generalmente se refiere al amor de Dios que está dispuesto a sacrificarse por las necesidades de otros, dice James Barclay. El amor expresado por Dios, por la humanidad, iglesia, es incalculable, es infinito, es la expresión suprema y perfecta, divina, del amor de Dios hacia la humanidad. Esto no es universalismo. El universalismo es aquella creencia que dice que Dios es tan bueno, que es tan bondadoso, que en última instancia no importa la relación que tú profeses, Dios va a salvarte de todas formas. Lo importante es que tú seas buena persona, aducen muchos. Pero esto no es universalismo y el propio texto nos va a demostrar que la fe es una cuestión exclusiva. La fe bíblica es una cuestión exclusiva. La salvación no tiene varias vías. La salvación tiene una única vía y es a través de Cristo. El texto, de hecho, nos va a indicar, conforme lo desarrollamos, precisamente lo contrario. Solo hay salvación por medio de Jesucristo. Un autor dice, la Biblia no enseña alguna especie de universalismo, en el sentido de que finalmente todos sin excepción serán salvados. Dios ofrece la vida en Cristo a todos, sí, pero solo los que cumplen la condición establecida por Dios, creer en su Hijo. Esos disfrutarán del beneficio ofrecido. Respecto de la palabra mundo, que aparece aquí en Juan 3:16, esta palabra indica la humanidad caída en un sentido internacional, es decir, personas de toda lengua, de todo linaje, hombres de toda tribu y nación, no solo judíos, sino también gentiles. Y esto concuerda con el pensamiento expresado repetidas veces en los 4 evangelios, incluyendo ciertamente este capítulo, que revela que no es la ascendencia física que va a dar entrada al reino de los cielos, sino haber experimentado un nuevo nacimiento, haber
depositado la fe en el Señor Jesucristo, dice Hendrickson. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué dio Dios como muestra de ese amor? Ya hemos adelantado algo, ¿no? Dice, a su Hijo unigénito, Jesucristo. Amén. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Amén. Unigénito es el Hijo, no significa que haya sido creado o que haya nacido. Esto es importante que usted lo conozca y lo sepa. Sino que debe entenderse en un sentido de que el Hijo es exactamente igual a su Padre en los atributos y tiene una relación padre-hijo con su Padre. Pero no es lo que nosotros concebimos hoy día como hijo, ¿no? Como una especie de menor que Dios. Dios Padre, Dios Hijo. La palabra original, de hecho, se traduce como único o único en su especie. Eso es unigénito. El hecho que sea el Hijo unigénito de Dios, entonces, no quiere decir que sea un Dios más pequeño o un Dios inferior o un Dios con D minúscula. Es el Jesucristo eterno. No es un ser creado. Jesucristo ha sido y es eternamente Dios. Amén. Hay muchas evidencias en la Biblia, pero yo para sostener esto quiero solamente nombrar algunas que me parecen oportunas. Juan capítulo 5, versos 17-18. Escuche bien lo que dice. Pero Jesús le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, escuche bien, haciéndose igual a Dios. Una de las razones por la cual los religiosos de la época querían matar a Jesucristo era porque ellos habían entendido esto, que Jesucristo en el fondo estaba diciendo que Él era igual a Dios. Primera de Juan 5:20, este es aún más literal, dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es verdadero Dios y la vida eterna. Esta última expresión, este es verdadero Dios y vida eterna, evidentemente se está refiriendo a su Hijo Jesucristo, por relación directa. No se está refiriendo a Dios Padre como alguna secta pudiese querer decir. Se está refiriendo a Jesucristo. Él es verdadero Dios. Él es la vida eterna. El unigénito de Dios entonces es eternamente Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él dijo respecto de sí mismo en Juan capítulo 14, verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es el regalo, este es el don que Dios ha dado a la humanidad como muestra de su amor. Nos ha dado a Jesucristo. Amén. El único camino posible para tener una relación con Él. Y en esto tenemos que ser categóricos. No existen varios caminos, no existen varias alternativas para acercarse a Dios. Única y exclusivamente es por medio de quien Dios nos ha dado por amor y su nombre es Jesucristo. La pregunta es, ¿le conoces? ¿Conoces a Jesucristo? ¿Le conoces de verdad? Porque quiero decirte con todo el respeto que mereces que no es suficiente haber nacido en un hogar cristiano. No es suficiente considerarse una buena persona. Nunca haber hecho mal a nadie, algunos argumentan. No es suficiente tampoco asistir a los servicios religiosos, ni de esta ni de otra iglesia. No es suficiente. El camino exclusivo es haber creído en la obra del Señor Jesucristo. Como dije antes, a quien el Padre nos dio por amor. Por lo tanto, no ignores más esta dádiva del Padre, esta dádiva que es Jesucristo. Porque solo Él es el camino, solo Él es la verdad y solo Él es la vida. ¿Por qué Dios nos dio a su Hijo? ¿Con qué propósito? El texto nos responde, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y ahí nos detenemos nuevamente, porque ¿qué significa perderse? Hendrickson dice, es la situación que están todos aquellos que no han creído, es la situación en la que están todos aquellos que no han creído, es la situación en la que nos encontrábamos todos antes que la gracia del Señor nos alcanzara. Ahora sí, eso lo dije yo, esto lo dice Hendrickson, lo que sigue. La perdición
de que habla este versículo se refiere a la condenación divina y completa y eterna, de forma que el condenado queda expulsado de la presencia de Dios de amor y mora eternamente en la presencia de un Dios de ira, estado que en principio empieza ahora aquí, pero que no alcanzará su completa y terrible culminación, tanto para el cuerpo como para el alma, hasta el día de la gran consumación. La expectación de la condenación es terrible, hermano. Es haber sido desechado de la presencia de Dios, es estar bajo la ira justa de Dios. Es obvio que el sentido de perderse es aquí también trascendente, va más allá de esta vida, pero también empieza en esta vida, como dice Hendrickson. Recordábamos en este punto, ¿no?, que todo esto proviene de la conversación de Jesucristo con Nicodemo. ¿Recuerda esa conversación? Hace algunos meses nosotros la compartimos. Una de las cosas básicas y elementales de esa conversación es que tienes, para entrar, para ver al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y hay un texto que yo quise rescatar de esa conversación, y es Juan capítulo 3, verso 12, cuando el Señor le dice: si les he hablado las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo las celestiales? Como dijimos antes, perderse entonces es no tener la vida eterna. El hombre se pierde precisamente porque ignora las cosas celestiales, porque no le da valor a las cosas celestiales. En otra escena, ¿no?, quienes han creído, dice, tendrán vida eterna, como dice el texto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Juan capítulo 17, versos 1 al 3. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. ¿Escuchó? Esa es prerrogativa, es derecho divino, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, pero específicamente Él va a dar vida a todos los que el Padre les había dado. La salvación, como vemos aquí en 3:16 y en este texto, es iniciativa de Dios. Amén. La salvación del hombre es iniciativa de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y menos mal que es iniciativa de Dios, porque si no, nosotros no tendríamos ninguna posibilidad de estar delante de Él esta mañana. El verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La condición es creer. La condición aquí en el verso 3 es conocer. Vida eterna, una vida de gozo abundante, inconmensurable, que no se puede calcular. Una bendición constante en la presencia de Dios por toda la eternidad. El que cree en Jesucristo tiene esa vida eterna, ya goza de esas bendiciones en el presente, si bien no plenamente, pero sí de manera significativa. A algunas personas no les agrada la idea de la vida eterna, porque su vida actual es una vida miserable. Entonces, como que proyectan: no me interesa esta vida de miseria eternamente. Pero la vida eterna es una extensión, no es una extensión de la vida como nosotros la conocemos hasta este día. En la vida eterna Dios nos garantiza a todos los que creen en Jesucristo que ya no habrá más enemigos, ya no habrá más muerte, ya no habrá más maldad, ya no habrá más pecado. Estaremos eternamente con Dios. Amén. Cuando no conocemos a Cristo, y aquí de manera, en este escenario de la tierra, ¿no?, cuando no conocemos a Cristo, tomamos decisiones como si esta vida es todo lo que hay. Pero en realidad, esta vida, iglesia, es solo el comienzo. Es solo el comienzo de la eternidad. De ahí la necesidad de que pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo y comencemos a evaluar todas nuestras decisiones en la perspectiva de lo eterno. Todas nuestras decisiones. No en la perspectiva del bolsillo,
no es la perspectiva de lo que a mí me conviene, sino desde la perspectiva de lo eterno. Explicados estos sentidos, ¿no? Estos destinos, más bien dicho, perdón, de lo eterno y de la condenación. ¿Quién está oyendo este mensaje esta mañana? Los que están aquí presentes o quizá alguna persona a través de la transmisión. Esa pregunta es elemental. ¿Has creído verdaderamente en Cristo? Pues solo si tienes tu fe depositada en la obra del Señor Jesucristo, vas a alcanzar vida eterna. Y si tu fe no está en el Señor, lo que te espera es condenación. Solo hay dos destinos finales para el hombre. Uno por medio de Cristo hacia la vida eterna y todos los demás que llevan a la condenación eterna. Y no solo eso, como cuestión trascendente, sino en el tránsito de esta vida, quienes no están en la fe caminan en una insatisfacción permanente, una búsqueda de identidad, una búsqueda de propósito. ¿Se ha dado cuenta cuando la gente alcanza algo? Por ejemplo, alcanza a comprarse un auto, comprarse una casa. Ahí de inmediatamente surge otra cosa, porque la gente está buscando propósito en la vida. Entonces quiere llenar con cosas materiales esos vacíos y siempre quiere más, siempre quiere más, siempre quiere más. Eso es por la falta de Cristo. Eso no nos debiese pasar a nosotros los cristianos, quienes estamos completos en Él. Alguien dijo que esta es una especie de sed intensa y se ilustró de la siguiente manera: es como tratar de saciar la sed con agua salada. Solo te va a generar más sed y más sed. Nunca quedarás saciado si no estás en la fe en el Señor Jesucristo. Solo en Cristo hay propósito en esta vida. Amén. Solo en Cristo hay propósito en esta vida. Y hay certidumbre de lo que va a ocurrir conmigo el día en que yo me muera. Yo sé que voy a irme a la presencia del Señor. Pero los que no creen no tienen esa certidumbre. El versículo 17 nos aclara más aún el propósito de Dios al enviar a su Hijo. Dice el verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Era preciso entonces enviar a Jesucristo para salvar al hombre, pues el hombre está incapacitado de salvarse a sí mismo. Solo a través de la obra de Cristo, el mundo, y particularmente cada uno de nosotros, somos salvos de la ira venidera y del justo juicio de Dios, solo a través de Jesucristo. Y de esto se desprende la condición en la que cada ser humano nace en este planeta. Cada ser humano que ha nacido en este planeta está en una condición. Y los hombres necesitamos ser salvados a causa de esa condición, una condición que la Escritura describe como muerte. Estamos inhabilitados para agradar a Dios. Y eso comenzó muy temprano en el relato bíblico. Cuando vamos a Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, leemos: y el Señor ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Adán y Eva? ¿Qué hicieron? Comieron de este árbol. ¿Y en qué consistió esa muerte? Bueno, primero empezaron a pagar las consecuencias, fueron echados del paraíso y por consecuencia ya no estaban en esa comunión íntima con Dios, en esa comunión cercana. Y obviamente, si bien no murieron de forma inmediata, eventualmente murieron. Eventualmente murieron. El pecado, recuerde que la paga, como leíamos antes, la paga del pecado es la muerte. Y eso ya lo veíamos muy temprano en el Génesis. Pero Adán y Eva son también nuestros representantes. Y eso lo deja muy claro el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 12. Dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, ese es Adán, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres. Amén. Todos los hombres hemos nacido en esta condición de pecado, porque todos pecaron. Porque todos pecaron. Efesios capítulo 2, versos 1 al 2, dice: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia. Estas son descripciones claras en la palabra que hace Dios respecto del hombre. Son declaraciones absolutas que describen a cada ser humano que ha pisado este planeta. Porque aún nuestros actos de bondad más nobles tienen motivaciones pecaminosas. Lo que Dios dice del hombre está absolutamente demostrado en la realidad. Y alguien podría decir, pero ¿qué tengo que ver yo con Adán? Bueno, si no te convence ese argumento teológico, mírate al espejo, mírate con honestidad, pesa tus pensamientos y te vas a dar cuenta que eres un hombre pecador. Amén. Que eres una mujer pecadora. Solo quienes reconocen esta condición, solo quienes se reconocen a sí mismos como pecadores, como incapaces, como inhabilitados, evidencia clara de que el Espíritu Santo te ha convencido de ese pecado, están facultados para oír el mensaje del Evangelio. Los que piensan que son personas buenas, que no necesitan el Evangelio, que no necesitan a Cristo porque pueden llevar sus vidas con bastante equilibrio y van hacia adelante y ellos son capaces, no se han dado cuenta de lo que verdaderamente son. Cuando el Espíritu Santo convence a la persona, esa persona da cuenta de su condición espiritual y llega a la conclusión de que soy un pecador y entonces necesito del Salvador. Y aquí viene esta buena noticia, ¿no? Del verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Frente a nuestra incapacidad producto del pecado, el único que podía salvarnos era Dios a través de la obra de Jesucristo. Quienes no han respondido al mensaje del Evangelio, quienes no han respondido de manera efectiva y con fe al mensaje del Evangelio, quiero decirte, no te hagan más el sordo. No tienes la vida en tus manos para posponer el arrepentimiento, porque este podría ser perfectamente el último anuncio del Evangelio que puedes oír. Porque los siguientes minutos, horas y días y meses no estamos nosotros en potestad de decir cuándo se nos va a quitar esta vida. Por lo tanto, responder al mensaje del Evangelio es hoy. Es hoy. No es algo para mañana, es hoy que debe responder al mensaje del Evangelio. Hoy es el día preciso para volverse al Señor Jesucristo. Porque es únicamente mediante la obra en la fe del Hijo de Dios que nosotros recibimos este amor de Dios Padre y en consecuencia no seremos condenados. Verso 18, el que cree en Él no es condenado. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hendriksen señala, Jesús divide a todos los que oyen el mensaje de salvación en dos grupos, cada uno de los cuales está representado por un individuo. El primero, el que permanece en Cristo por la fe, no es juzgado. Esto es, nunca se pronunciará contra él una sentencia de condenación. Aleluya. Desde ahora aparece sin culpabilidad ante los ojos del Señor. Amén. ¿Cuántos están en ese grupo esta mañana? El que permanece en Cristo por la fe no es juzgado. No se va a pronunciar contra él un juicio de condenación. Desde ahora aparece sin culpabilidad ante los ojos del Señor. Pero también hay un escenario de condenación. El que rechaza a Cristo y no cree en Él como el Hijo unigénito de Dios, no tiene que esperar el juicio final, como si el veredicto se aplazara hasta entonces, por el hecho mismo de que su obstinada incredulidad, por su obstinada incredulidad, bien digo, ya ha sido condenado, por lo tanto permanece en ese estado. ¿Estás hoy por la fe unido a Cristo o le estás rechazando? Estimados, no son nuestras obras, no es algo que nosotros podamos ofrecer a Dios. No hay nada que un ser humano pueda ofrecer a Dios a cambio de la salvación. No hay nada que podamos ofrecerle. Lo único que es útil es depositar la fe en la obra del Señor Jesucristo. ¿Y a qué me refiero con obra? Resolvámoslo en la misma escritura. Primera a los Corintios 15, versos 3 y 4.
¿Cuál es la obra del Señor Jesucristo? Porque yo les entregué en primer lugar lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La obra del Señor Jesucristo entonces es su vida, su muerte y su resurrección. Su obra es el mensaje del Evangelio, su obra son las buenas nuevas de salvación. Él vivió la vida santa que tú y yo no podemos vivir. Él murió la muerte que tú y yo debimos sufrir para pagar por nuestro pecado. Nosotros debimos haber estado en esa cruz para pagar por nuestros pecados. Sin embargo, Jesucristo tomó nuestro lugar. Él se levantó al tercer día de entre los muertos, triunfando sobre la muerte y sobre el pecado, para que aquellos que depositen su fe en Él experimenten finalmente lo mismo. Nuestros cuerpos serán glorificados. Una vez que se acabe la vida, estaremos en presencia del Señor, pero nuestros cuerpos van a estar esperando el día de la glorificación. No me pregunte cómo se va a llevar a cabo eso, porque los creyentes de hace 2000 años, donde probablemente no queda ni una célula de hueso de ellos, pero por el poder de Dios sus cuerpos van a ser glorificados. Como dice nuestro texto, iglesia, esta mañana, el que cree en Él no es condenado. Ven hoy a las plantas del Señor. No lo dilates más. Ven en fe y confiesa tus pecados. El Salvador espera con tierna compasión a quienes estamos en la fe. No nos cansemos de glorificar a Dios y de dar testimonio de esta tan grande salvación. A los más jóvenes, no sigas buscando en el mundo lo que solamente Cristo te puede dar. Amén. A los más adultos que ya han transitado, que ya han buscado, pero que no han encontrado. No lo vas a hacer, no lo vas a encontrar. Solo en Cristo hay plenitud de vida. Amén. Solo en Cristo hay propósito para esta vida y para la que viene ciertamente después de la muerte. Todos quienes ignoran este llamado a creer en el Señor Jesucristo estarán siendo parte de aquellos que describe ahora el verso 18. Desde este punto dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. La razón ya la hemos expuesto antes, pero el texto lo reafirma. ¿Por qué razón? Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sufrirán entonces la condenación eterna en lo que la Biblia describe como el infierno. Muchos teólogos discuten respecto del infierno, pero me gusta mucho lo que dice el fallecido R.C. Sproul, porque dice, si el infierno en la Biblia es algo simbólico, hay que recordar que lo simbólico siempre está señalando algo mucho más terrible, ¿sí?, que la propia realidad. En Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Pero como hemos anticipado, ¿no?, y hemos dicho antes, no solo esto que ya es terrible, ¿no? Imagínense eternamente en condenación, ya no va a haber misericordia ni gracia del Señor allí. Pero en esta vida también va a haber despropósito, una vida alejada del Señor, buscando satisfacer en el mundo lo que solamente Dios puede satisfacer a través de Cristo. No rechacen más el amor de Dios mostrado en Cristo y su obra. Ven hoy a las plantas del Señor. Reconoce tu condición de pecador, como estábamos todos en algún momento de los que estamos aquí, a espaldas de Dios, viviendo nuestros propios caminos, viviendo y caminando a paso firme hacia la condenación. Dijimos en el verso 17 que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Sin embargo, todos los que rechazan el Evangelio vienen a ser parte de este juicio que habla el verso 19, ¿no? Esta evaluación que Dios hace a través de su palabra. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
pues sus acciones eran malas. La luz, es decir, Cristo, vino al mundo, pero los hombres prefirieron amar las tinieblas, prefirieron amar el pecado. Tinieblas, dice Hendriksen, hace referencia a todo lo que se opone a Dios y todo lo que está bajo su condenación. En contraste, la luz se refiere a Cristo y todo lo que Él representa. Warren Wiersbe dice, luz y tinieblas, esta es una de las principales figuras que se usan en este evangelio. ¿Por qué no vienen los pecadores a la luz de vida? Porque aman las tinieblas, quieren persistir en sus malas obras y esto les impide que vengan a la luz, porque mientras más cerca está el pecador de la luz, más expuestos quedan sus pecados. No son problemas intelectuales los que impiden a la gente que confía en Cristo. Es una ceguera moral, es una ceguera espiritual lo que mantiene amando más las tinieblas y aborreciendo la luz. Y parece que esto se va profundizando porque no es solo que se está ignorando al Señor, no es solo que se está amando las tinieblas y el pecado, sino que el verso 20 dice que porque todo el que hace lo malo odia la luz. Y la luz en este contexto representa al Señor Jesucristo. Odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El que hace lo malo vive en su pecado, ignorando por completo. Él odia a la luz de manera activa. Y quiero decirte que no estés pensando en los criminales de la cárcel cuando decimos que odia la luz y que sus acciones son malas, sino que piensa en tu propio corazón pecaminoso. Amén. Piensa en tu propia envidia, mentira, vanidad, soberbia, bien digo, codicias, malos pensamientos, ira, desobediencia a los padres, adulterio, fornicación y toda manifestación de pecado está relacionada con las tinieblas. Toda manifestación de pecado, toda persistencia en el pecado, todo hábito de pecado está relacionado en las tinieblas. Esta es la condición de pecado del hombre. No solo practica el pecado, sino que ama vivir de esa manera y está, en consecuencia, para que nadie lo moleste en su manera de vivir, está rechazando activamente a la luz, está rechazando activamente a Jesucristo y a su obra. Odia la verdad de Cristo, porque la verdad de Cristo está señalando quién tú eres y lo que tú estás haciendo. Estás viviendo en pecado. Y lo que tú necesitas es arrepentirte de tus pecados. Si has vivido de esta manera hasta este punto de tu vida, la oportunidad de Dios para ti es que no rechaces más el Evangelio, la obra de Cristo. Que tus oídos sean abiertos a la verdad del Evangelio. Muchos buscan en los placeres, los bienes, el trabajo, la familia, el deporte, pero nada de eso te da plenitud y sentido de trascendencia que solo Dios, por medio de Cristo, te puede dar. Nuestro último versículo cierra de esta manera, en contraste con los dos versículos anteriores. Dice, pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. La verdad creída se vuelve práctica y ya no somos solo criaturas, sino que somos hijos de Dios. Al poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, también recibimos de parte de Dios la capacidad de vivir conforme a sus mandamientos. Dios ha soplado de su Espíritu en nosotros. Nuestro caminar, nuestras acciones, nuestras obras darán cuenta de una transformación que ha ocurrido en nosotros gracias a Jesucristo. Dice un comentarista, ya hemos indicado que existe una estrecha relación entre la luz y la verdad, y por ello no nos sorprende que el que practica la verdad vaya a la luz para mostrar sus obras, aunque están lejos de ser perfectas, fueron sin embargo hechas con la aprobación de Dios, es decir, que fueron hechas en principio según la ley de Dios y que mantienen ese carácter eternamente. Jesús dijo, el que practica la verdad viene a la luz. Así termina su discurso de la manera más adecuada, invitando implícitamente a Nicodemo para que deje el dominio de las tinieblas y de incredulidad y se una a Cristo, la luz verdadera, dice Hendriksen. Si oíste otra presentación del Evangelio en otra época de tu vida, sin estos énfasis particulares que hemos expuesto esta mañana, quiero decirte que no has oído el Evangelio. No lo habías oído.
Porque hoy día hay un evangelio diluido que habla de que tus sueños se van a cumplir, de que tus problemas se van a solucionar, de que Dios te va a prosperar, de que tendrás una vida maravillosa y sin sobresalto. Hemos leído la palabra y hemos explicado el texto. ¿Usted ha visto algo de eso aquí? Ven hoy a las plantas del Señor en arrepentimiento y fe. Y recibe el amor de Dios manifestado al darnos a su Hijo Jesucristo. La diferencia entre perecer y vivir, entre la condenación y la salvación, es la fe en Jesucristo. Jesús bien podía haber venido a este mundo como juez y destruir a todo pecador rebelde, pero en amor vino a este mundo como nuestro Salvador y murió por nosotros en la cruz. Se hizo entonces la serpiente levantada. La serpiente en los días de Moisés dio vida física a los judíos que morían, pero Jesucristo da vida a todo aquel que confía en Él. Confía en Cristo. En Él hay salvación. Para terminar esta predicación y esta invitación, para los que estamos en la fe, para que recordemos el Evangelio y para que demos gracias al Señor, para quienes aún no están en la fe, para que respondan hoy. Hoy puede ser la última oportunidad que oyes un mensaje como este. Hoy tienes que volverte al Señor. Hoy tienes que reconocer que eres un hombre, un jovencito, una jovencita, un hombre, una mujer, pecadora, pecador. Y que has buscado tratar de darle sentido a tu vida, pero no lo has encontrado. Y que tienes temor porque si el día de mañana mueres, tú no sabes para dónde vas. Te quiero decir y te quiero subrayar esto. Si estás en Cristo, si confías en Él, alcanzarás vida eterna. Pero si ignoras este mensaje, y si esta es la última oportunidad que oyes un mensaje como este, la expectación para ti es de juicio, de condenación eterna. Hechos capítulo 2, verso 37. Dentro de las respuestas de quienes habían oído el mensaje del Evangelio, quise pensar en esto. Esta es la primera predicación del apóstol Pedro, luego del Pentecostés o en el Pentecostés mismo. Y aquí ocurre algo extraordinario. Habían miles de personas oyendo al apóstol Pedro. Y mira la reacción de estos hombres, de estas mujeres, tal vez de estas familias allí escuchando el mensaje del apóstol Pedro. Verso 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Si esta mañana has sido conmovido, la dirección tal vez no es repetir una oración, podría tener cierta utilidad, pero esa no es la dirección más clara que la Biblia nos enseña. Si te estás preguntando, tal como lo hicieron estos hombres en su contexto, ¿qué haremos? Bueno, ya has oído la presentación del Evangelio. Lo que tú tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y confiar a través de la fe en la obra del Señor Jesucristo. Y volviendo a la historia de Charles Spurgeon y ese incipiente o mal preparado predicador, ¿no? Todos podemos mirar a Cristo. Todos podemos mirar a Cristo. Y hoy es día de que miremos a Cristo. Cierra tus ojos. Si hay personas en este lugar que han oído por primera vez la presentación del Evangelio en estos términos, es decir, en términos bíblicos, te quiero pedir que ores en tu lugar. Si has sido conmovido, como dice el texto, que fueron los hombres y mujeres que escucharon el mensaje de Pedro, quiero que ores en tu lugar. Quiero que le digas al Señor si Él te ha convencido de pecado, de que eres un hombre, una mujer, un jovencito, una jovencita pecadora, y que necesitas que Cristo te salve. Que necesitas esta mañana mirar a Cristo con fe. Que necesitas que Él te redima de tus pecados. Que necesitas estar en una relación con Dios. Que necesitas que ese amor sea evidente para ti.
Pero ora con fe. Ora con fe y entrégale tu vida al Señor esta mañana. Sin que nadie te esté manipulando en alguna dirección, sino en una decisión personal y delante del Señor, puedas tú mismo reconocer delante de Él tu necesidad y venir en arrepentimiento y fe. Y a quienes habían oído tal vez se habían convencido de un evangelio distinto, también puedes hacer lo mismo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos esta mañana. Hemos traído un mensaje particular, distinto, con los énfasis elementales, espero, del Evangelio. Te ruego, Señor, que tú soples vida a través de tu Espíritu Santo y que utilices este mensaje para que muchos de los que están aquí, o no sé si muchos, pero al menos uno o dos o tres, puedan experimentar el milagro del nuevo nacimiento, Señor. Y tal vez aquellos que oyen por las transmisiones de la iglesia puedan experimentar lo mismo, Señor. Y puedan depositar su fe en la obra de tu Hijo Jesucristo. Para quienes ya llevamos tiempo caminando en la fe, que este sea un mensaje rehabilitador, Señor. Que nos ayude a vernos nuevamente en nuestra condición y a dar gracias por tan grande salvación. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Sigue haciendo tu obra entre nosotros. A través de Cristo oramos. Amén y amén.